Bienvenidos a un nuevo capítulo del Tugurio. En esta ocasión se analizará la región del Sahel. Los dejo con Manolo y Marta. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a emprender un viaje geopolítico e histórico verdaderamente extraordinario. Hacia una de las regiones más complejas, ¿sí? Exacto, una de las más complejas y, a menudo, peor comprendidas del mundo. Vamos a sumergirnos en los detalles de un documento fascinante. Un documento clave para entender el mapa actual, desde luego. Totalmente. Y la misión de hoy es, entender qué significa exactamente este fenómeno que los observadores internacionales han bautizado como la revolución de las boinas. Y cómo el legado de un líder de los años 80 sigue marcando el ritmo del presente. Eso es. Vamos a ver por qué se está reescribiendo por completo el mapa del poder en el continente africano. Bueno, vamos a desgranar esto, porque el escenario principal de nuestra historia no es otro que el inmenso y desafiante territorio del Sahel. Lo fascinante de esto, es que resulta absolutamente imposible comprender la trepidante actualidad de esta región sin levantar la mirada y observar la magnitud geográfica. Para quien nos escucha y trata de formarse una imagen mental de qué tamaño estamos hablando realmente. Pues no es una simple frontera ni una línea pequeña en el mapa. Es un cinturón gigantesco. Una franja inmensa. Sí, una franja inmensa que cruza el continente africano de lado a lado. Estamos hablando de una extensión que va desde las costas del Océano Atlántico hasta las aguas del Mar Rojo. Madre mía. Funciona como una zona de transición colosal. Separa el implacable desierto del Sahara, situado al norte, de las regiones tropicales y mucho más húmedas que se encuentran al sur. Es un viaje larguísimo. Y atraviesa países que son absolutamente clave para entender la crisis actual. Países como Malí, Burkina Faso y Níger. Hablamos de miles y miles de kilómetros. Pero, más allá de la arena y del clima extremo, me pregunto qué es lo que hace que esta franja sea tan volátil. Bueno, hay factores muy profundos. Porque parece que no hay semana en la que no haya noticias de inestabilidad allí. ¿Qué hay en la raíz de todo esto? Hay que entender que no se puede asimilar lo que ocurre hoy en el Sahel sin analizar el legado del pasado colonial, y muy especialmente la naturaleza de las fronteras heredadas. Líneas trazadas en despachos, supongo. Exactamente. Líneas trazadas en despachos europeos hace muchas décadas, muchas veces con regla y cartabón. Ignorando el terreno real. Ignorando por completo las realidades demográficas, culturales o, geográficas sobre el terreno. Vamos a ver si lo entiendo bien. ¿Cómo afecta exactamente una línea trazada hace 100 años a un conflicto que estalla hoy en un pueblo? Podemos plantear el escenario con un ejemplo concreto. A ver. Imaginemos comunidades de pastores nómadas. Llevan siglos moviéndose estacionalmente con sus rebaños en busca de agua y pastos. Claro, su ruta habitual. De repente, el colonialismo impone una frontera rígida en medio de esa ruta tradicional. ¿Y se corta el paso? De un día para otro, cruzar para buscar agua implica pasar a otro país, implica enfrentarse a controles fronterizos o a aranceles. Un problema enorme para la supervivencia básica. Y, al mismo tiempo, esa misma frontera agrupa bajo un solo gobierno central a grupos étnicos que históricamente han competido por los mismos recursos agrícolas. Mientras que divide por la mitad a otras comunidades que comparten lengua. Efectivamente. Si a este rompecabezas territorial le sumamos una pobreza estructural muy arraigada y sequías cada vez más recurrentes que castigan las cosechas, pues tenemos un cóctel de vulnerabilidad crónica. Vale, la geografía es extrema y las fronteras son una bomba de relojería. Pero en medio de toda esta complejidad histórica, hay un nombre que no para de aparecer en el documento. Un nombre ineludible. Me tiene completamente intrigado. Parece que no podemos hablar del Sahel en el presente sin irnos directamente a 1983. Hablo de Thomas Sankara. Una figura histórica monumental. ¿Quién era este joven capitán y por qué decidió, de buenas a primeras, cambiarle el nombre a todo un país? Pues nos situamos en 1983, en un país que todavía conservaba su nombre colonial. El Alto Volta. Alto Volta, sí. Thomas Sankara era un carismático capitán del ejército de apenas 30 y pocos años. Toma el poder impulsado por un profundo sentimiento antiimperialista. Y una de sus primeras medidas es un acto de un peso simbólico incalculable. Rebautiza el país entero. Como Burkina Faso. Y tengo entendido que ese nombre no fue elegido al azar, ¿verdad? Para nada.
Según nuestro texto de hoy, significa la tierra de los hombres íntegros. Así es. Es una declaración de intenciones brutal, un intento de resetear la identidad nacional desde la misma raíz. Sankara quería borrar el vestigio colonial de Alto Volta, que en realidad solo hacía referencia a un río en un mapa francés. Quería dotar a sus ciudadanos de una identidad basada en la moralidad y la dignidad. Pero lo esencial aquí es que no se quedó en las palabras. Su proyecto político no se quedó en meros simbolismos o discursos grandilocuentes en televisión, no. Fue una transformación muy profunda, ¿no? Profundísima. Puso patas arriba al statu quo del país en muy pocos años. ¿Hasta qué punto? Porque es muy fácil cambiar un nombre o una bandera, pero cambiar la estructura de un país entero en los 80, ¿qué medidas concretas impulsó? Para empezar, llevó a cabo una reducción drástica de los privilegios de la élite política, ¿Recortando sueldos, imagino? obligando a los ministros a viajar en coches económicos y recortando sus sueldos, algo insólito en la región. ¿Y a nivel social? Lanzó campañas de vacunación masivas. En cuestión de semanas, el gobierno logró vacunar a millones de niños contra la meningitis, la fiebre amarilla y el sarampión. Reduciendo la mortalidad infantil drásticamente. Exacto. Además, promovió de forma activa y pionera la igualdad de género. Prohibiendo la mutilación genital femenina, según leo aquí. Y el matrimonio forzado, nombrando también a mujeres para altos cargos gubernamentales. Todo esto acompañado de una guerra implacable contra la corrupción. Es fascinante observar este detalle porque me parece de una visión de futuro increíble. Se habla mucho de cómo construyeron escuelas y carreteras, con mano de obra voluntaria. Para conectar zonas aisladas, sí. Y hospitales. Pero hay una política en particular que me asombra, la vertiente ecologista. Plantaron millones de árboles. Así es, fue una campaña monumental. La lucha contra la desertificación. La idea era crear una barrera verde para evitar que la arena devorara las tierras cultivables del norte. Es que plantar millones de árboles en 1983 como política de Estado es algo que hoy en día te firmaría cualquier cumbre climática. Totalmente. Y este hombre lo estaba haciendo en el Sahel hace 40 años. Por eso, Sankara representa el sueño absoluto de una África verdaderamente independiente y soberana. Esa ansiada soberanía. Promovió intensamente lo que llamamos soberanía alimentaria. En lugar de depender de la ayuda externa o de importar arroz a precios inflados, la política era contundente. Quien te alimenta te controla. Esa era su frase. Así que diseñaron sistemas de riego y fomentaron la producción agrícola local para que Burkina Faso pudiera alimentarse a sí misma. Esa memoria de integridad y autosuficiencia es la semilla que quedó latente. Exacto. Vale, entiendo la magnitud del legado de Sankara. Pero si este líder logró unos avances tan extraordinarios, ¿cómo es posible que lleguemos al caos y la violencia de la actualidad? Tiene que haber un detonante. Tiene que haber un eslabón perdido. ¿Qué pasó entre aquella época de esperanza y la crisis de hoy? El eslabón que conecta el pasado con esta crisis contemporánea se encuentra varias décadas después. Y curiosamente, el epicentro del terremoto no estuvo en el propio Sahel. Estuvo más al norte. Nos vamos al año 2011 y a un evento geopolítico que alteró las reglas del juego de forma irreversible. La caída del régimen de Muammar Gaddafi en Libia. Exactamente. Planteemos el escenario visualmente. Cuando se piensa en la caída de Libia, viene a la mente la imagen de una inmensa presa de contención. Es una analogía muy precisa. Durante muchísimos años, esa presa retiene un volumen colosal de agua. De repente, en 2011, la presa colapsa por completo, Y el agua arrasa con todo a su paso. inundando los valles ladera abajo. Solo que aquí el agua no era agua. Eran arsenales enteros de armamento, ¿verdad? La analogía de la presa rota describe a la perfección la mecánica del desastre. Al desmoronarse el Estado libio en 2011, tras la guerra civil, se produjo un vacío de poder. Un vacío monumental. Los arsenales de Gaddafi, que eran gigantescos y estaban llenos de armamento de todo tipo, quedaron sin vigilancia. Fusiles, misiles antitanque. Explosivos. El resultado fue que redes de contrabandistas y grupos armados saquearon estos depósitos. Y todo ese material bélico comenzó a circular libremente por las rutas del desierto del Sáhara, Fluyendo irremediablemente hacia el sur. hacia el Sahel. Es decir, caravanas de camionetas cargadas de armamento militar pesado cruzando el desierto sin que nadie las detenga. Y esas armas cayeron en manos de quienes vieron la oportunidad perfecta. Quienes estaban esperando al otro lado de esa presa rota. Principalmente diversas facciones de grupos insurgentes, muchos vinculados a redes yihadistas globales.
También milicias separatistas y organizaciones criminales locales. Y aquí es crucial desgranar qué significa esto sobre el terreno. Estas redes yihadistas no operan en el vacío. Explotan magistralmente los problemas de los que hablábamos al principio. Aprovechan el abandono estatal y la falta de oportunidades económicas. Y los conflictos históricos entre pastores y agricultores. Les proporcionan armas modernas, dinero y una ideología extremista para canalizar su frustración. Entonces, un conflicto local por unos pastos que antes se resolvía con viejos rifles de caza, de repente se convierte en un baño de sangre con armas automáticas. Una escalada letal. Me pregunto cómo reaccionaron los gobiernos de Malí, Níger o Burkina Faso ante esta avalancha, porque gobernar allí ya era difícil. Su reacción, o más bien, su incapacidad de reacción, es el punto de inflexión. Eran gobiernos con una estructura muy frágil. Asfixiados por la deuda y con ejércitos mal equipados y mal pagados. Esta presión armada repentina los superó por completo. Fueron incapaces de garantizar la seguridad mínima. Regiones enteras, algunas del tamaño de países europeos, quedaron fuera del control del Estado. Y esto generó desesperación en la población civil. Y furia en las bases de las propias Fuerzas Armadas. Se creó la tormenta perfecta. Y de esa tormenta perfecta es de donde surge el concepto que da título a nuestro análisis de hoy. Frente al colapso absoluto de la autoridad civil, las instituciones saltan por los aires. Y empiezan a aparecer nuevos líderes. Lo de la revolución de las boinas, entiendo que tiene un origen puramente visual. Quien sigue las noticias internacionales, de repente ve un patrón clarísimo en la televisión pública. Se interrumpe la emisión. Y aparece un joven líder militar dirigiéndose a la nación, siempre con un impecable uniforme de camuflaje y la característica boina. Es una estética de emergencia nacional. Transmite un mensaje de ruptura fulminante con el orden político anterior. Un orden percibido como corrupto e ineficaz para proteger la vida de la gente. Este patrón de golpes militares se ha sucedido en Malí, en Níger y de manera muy destacada en Burkina Faso. Centrémonos precisamente en Burkina Faso, porque el caso del año 2022 me parece revelador. Llega al poder el capitán Ibrahim Traoré. Y no lo hace en un momento de calma. Con el país pendiendo de un hilo. Traoré asume el control en un contexto crítico, con las insurgencias acercándose a los grandes núcleos urbanos. Y con un hartazgo social absoluto. Aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de una manera fascinante. Porque Traoré no se inventa una narrativa de cero. Lo que hace es ir a los libros de historia y resucitar, con una fuerza arrolladora, la figura y el discurso de Thomas Sankara. Hasta la estética. Utiliza esa memoria como el símbolo definitivo de la soberanía, como si le dijera a la población que van a terminar el trabajo que empezaron en 1983. Volver a los principios de la tierra de los hombres íntegros. Utiliza la legitimidad histórica de Sankara como ancla en un momento de máxima incertidumbre. ¿Pero un discurso tiene que ir acompañado de acción gubernamental? La nueva administración burkinesa sostiene que está llevando a cabo un plan de desarrollo acelerado, incluso en medio del conflicto armado. Pero espera, eso me resulta difícil de asimilar. ¿Cómo construyes un país si estás en guerra y apenas controlas todo el territorio? Para Velo, afirman que el Estado provee servicios básicos. ¿Qué proyectos concretos afirman estar impulsando? Iniciativas como la reparación y construcción de redes de carreteras, que son arterias vitales para mover tropas y evitar que comunidades enteras queden aisladas. Y supongo que la ampliación de hospitales. Exacto, algo imperativo con la cantidad de heridos y desplazados. Y conectando directamente con el ideario de Sankara, afirman estar desplegando programas agrícolas. Destinados a aumentar la producción local. Para reducir la dependencia de las importaciones, tal y como dictaba la soberanía alimentaria de la que hablábamos. Es un intento de mostrar gestión civil bajo un mando militar. Pero claro, vivimos en un mundo hiperconectado. Lo que ocurre en el Sahel resuena en todo el planeta. Y nos lleva a un terreno diplomático extremadamente tenso. El panorama geopolítico internacional. Hay un factor ineludible en toda esta crisis, y es el divorcio brutal de las relaciones entre estos nuevos gobiernos y la antigua potencia colonial, Francia. Este es un factor geopolítico de primer orden que está redefiniendo la diplomacia en África Occidental. Para entender la magnitud de esta ruptura, hay que recordar que Francia mantenía una presencia militar muy robusta allí. Operaciones como Barkhane desplegaron miles de soldados franceses, aviación y tecnología punta con el objetivo de combatir el terrorismo. Francia era la pieza clave de la seguridad regional. Sin embargo, la marea de la opinión pública empezó a cambiar de una manera muy visible.
De repente empezamos a ver manifestaciones multitudinarias, protestas antifrancesas, exigiendo la salida de esas tropas. El hartazgo por la falta de resultados en seguridad se mezcló con ese renacer del discurso de soberanía total. Y el desenlace fue drástico. Los nuevos gobiernos de las boinas exigieron y consiguieron expulsar a las fuerzas militares francesas. Un colapso sin precedentes de las alianzas tradicionales. Y lo interesante es que esta guerra también se libra en el plano narrativo, En los discursos públicos y en los medios de comunicación. utilizando campañas de información para afianzar esa sensación de ruptura con Europa. Y a veces la guerra de las palabras es tan cruda como la realidad sobre el terreno. Hay una imagen específica en el documento que resulta muy chocante por su agresividad visual. Sobre el presidente francés. Sí. Se menciona una sátira donde se describe a Emmanuel Macron supuestamente llorando porque ya no encuentra su botín africano. Y precisamente ante una frase así, es imperativo hacer una pausa analítica profunda. Totalmente de acuerdo. Debemos aclarar, manteniendo una estricta objetividad, que esta alusión a las lágrimas y al botín africano no debe interpretarse bajo ningún concepto como una descripción literal de la realidad. Nuestro análisis, desde luego, no emite ningún juicio de valor ni respalda estas afirmaciones. Lo que observamos aquí es un ejercicio clásico de sátira política y guerra de información. Es una figura retórica enormemente exagerada. Utilizada deliberadamente por ciertos sectores críticos. Ilustrar su profundo rechazo a lo que ellos perciben como décadas de intervencionismo y paternalismo político sobre las riquezas de la región. Entiendo perfectamente que es un recurso de sátira política, pero ¿no es enormemente peligroso asusar este sentimiento antifrancés en un polvorín militar? El riesgo de radicalizar a la población existe, por supuesto. Es jugar con fuego. Pero para estos nuevos liderazgos, la retórica es una herramienta de cohesión interna. Ante la dificultad de derrotar a la insurgencia, unificar a la población contra un adversario externo histórico proporciona un pegamento social enorme. Una fuente de legitimidad inmediata. Es fundamental separar cuidadosamente esta retórica política de los movimientos estratégicos reales. Es una clase magistral de cómo el relato moldea la geopolítica. Se utiliza la memoria pura de un líder asesinado como Sankara para inspirar a las masas. Y a la vez se despliega la sátira política para golpear a los aliados de ayer. Si sintetizamos el panorama general, la conclusión a la que llegamos a través de estos documentos es muy reveladora. La revolución de las boinas no es solo una tendencia estética o cuartelazos motivados por ambición de poder. Representa un fenómeno estructural mucho más profundo. Refleja el rechazo absoluto de las sociedades del Sahel hacia un modelo de Estado que ha fracasado en proporcionar seguridad. Refleja un cuestionamiento severo e irreversible a la influencia extranjera. Y es un intento desesperado por recuperar la dignidad y la soberanía africana, vinculándola al ideario de autosuficiencia de Sankara. Entonces, si miramos esto con perspectiva, lo que presenciamos es cómo la necesidad de supervivencia puede dinamitar alianzas internacionales establecidas desde hace medio siglo. Significa que, ante el abismo, estas naciones están buceando en su propio pasado, buscando la brújula de aquel capitán que plantaba árboles. Y esa conexión entre el pasado idealizado y el presente militarizado nos obliga a plantear una reflexión crítica final para quien nos escucha. Adelante con ello. Si estos nuevos líderes con boina cimentan su autoridad en el legado de Thomas Sankara, un hombre que priorizó la educación, la salud pública y el empoderamiento civil, cabe preguntarse, ¿podrán unas estructuras de gobierno inherentemente militares y nacidas de la guerra materializar esos ideales civiles a largo plazo? Es una pregunta muy pesada. ¿O existe el dramático riesgo de que la figura de Sankara y la emblemática boina acaben vaciando de significado, convertidas en una fachada estética incapaz de sostener el desarrollo humano frente a la inmensa trituradora de la insurgencia armada? Dejamos esa profunda reflexión sobre la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inversión a través de los desafíos y la historia viva de nuestra geopolítica. Hasta la próxima. Gracias por haber prestado atención. Nos encontramos en un próximo capítulo. Gracias por haber prestado atención. Nos encontramos en un próximo capítulo.